Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, Gustavo Bolívar le concedió una entrevista a la periodista Vicky Dávila, en el cual hizo impactantes revelaciones y dejó al descubierto cómo funciona el Congreso de la República, o sea, cómo funciona en el sentido de las cosas negativas, ya que dejó al descubierto el tipo de conductas criminales que se mueven dentro del recinto. Hizo en específico tres denuncias o visibilizó tres cosas que son muy importantes que los colombianos tengan en cuenta. Una de ellas es que las mafias tienen tomado el Congreso de la República y se protegen entre ellas mismas, por ejemplo. Otra de las cuestiones que es realmente indignante es que hay una trata de personas dentro del mismo Congreso de la República, amparado por ciertos congresistas muy poderosos que se aprovechan precisamente de tener poder en el recinto para de alguna manera someter a las mujeres mediante intimidación y mediante otros mecanismos que son realmente repudiables. Es una trata de personas realmente que la sociedad colombiana tiene que indignarse y hacer proteger los derechos de estas mujeres a como dé lugar. Vamos a ver en estos momentos las revelaciones que hizo el senador Gustavo Bolívar, porque realmente lo que denunció tiene mucho asidero y mucho fondo en estos momentos, porque era cosa que ya los colombianos muchos oponíamos lo que funcionaba dentro del Congreso, obviamente al margen de las cosas positivas que se puedan hacer dentro de él. Ya sabemos que el pacto histórico está jalonando muchos proyectos interesantes para el progreso de los colombianos, pero obviamente hay otro porcentaje de senadores que están en otras cuestiones, están es haciendo negocios y viviendo del cuento como se dice. Así que vamos a ver en estos momentos qué fue lo que dijo el senador Gustavo Bolívar en un pequeño fragmento de la entrevista, ya que la entrevista es muy extensa. Así que vamos a ver en estos momentos para que analicemos este hecho que es realmente vergonzoso. Veamos. Hay capos de la corrupción, capos de la mafia, capos del narcotráfico en el Congreso hoy. Claro, claro, claro. ¿Sí? Y tienen, claro, y tienen, son mafias muy consolidadas, que tienen procuradores regionales, tienen fiscales, tienen contralores, o sea, nadie los puede tocar, nunca los tocan. Depende cuando aparece un periodista con una investigación, porque si tú te das cuenta que hay los grandes escándalos se han desatado a partir de investigaciones periodísticas, es cuando por ahí ven la justicia, ya porque al juez o al magistrado que lleve el caso le queda muy difícil pues no actuar, porque ya las pruebas son evidentes, pero ellos tienen controlado todo, y eso es una barbaridad. Entonces, cuando yo hablo del 55-86, ¿qué es? Tener un Congreso con mayorías decentes para hacer esas reformas. Es decir, el Congreso no mete más la nariz en la elección, ni de magistrados, ni de contralores, ni de defensor del pueblo, ni procurador. Y ahí empiezan a arreglarse las cosas, porque cuando tú tengas unos entes de control afinados, que trabajen para la gente, Claro. que trabajen para la verdad y no para sus jefes políticos, pues ahí es cuando uno ve que la corrupción se va a marchitar. De resto yo no le veo, no lo veo. Y en este gobierno nos va a pasar que como hicimos alianzas con sectores que no van a estar de acuerdo con eso, por eso no nos agendan los proyectos. Y si los agendan, los hunden. O sea, En esas mafias que hay en el Congreso, Gustavo, ¿qué porcentaje hay de esas mafias en el Congreso? ¿Qué porcentaje hay de congresistas que están en esas mafias o de corrupción o de narco o de lo que sea? ¿Cuánto es el porcentaje más o menos? Algo estimativo. lo que pasa es que hay jefes y hay gente que pertenece a esa mafia. Entonces, por Sí, decirle, pero hay una casa X. Entonces la casa X tiene 4 congresistas, 3 gobernadores, sí, por eso, pero 2... hábleme de porcentaje para que la gente lo entienda como gráficamente. yo creo que hoy menos, ¿no? Porque
les quitamos mucho espacio en las elecciones pasadas, pero yo creo que un 60% por ahí. Un 60% hace parte de la corrupción, de las mafias, del narco y de todo eso. No, el narco cada vez menos, ¿no? El narco ya digamos Pero que hay. cada vez menos porque descubrieron que el erario da más plata que el narco y es menos peligroso, digamos. Ya, lo que pasa es que ahora los negocios que hacen ya no son ya no se roban 5.000 millones o 10.000, ¿no? Sino de 100.000 para arriba y en billones. Entonces, roban tanto que no necesitan ya el narco, pero quedará alguno por ahí que todavía tenga sus vínculos con... Sí, pero con un 60% de gente contaminada de corrupción. 60%. Sí, sí, Eso es un escándalo, Gustavo. Es sí, escandaloso. pero calcúlele que antes de que llegara toda esta bancada grande había más. Porque en esta bancada sí podrá haber todo lo que hemos dicho, el tipo que hace una pendejada en un hotel o el otro, pero corruptos yo no veo. Digamos, de parte de esos 2 o 3 que le dije que pueden estar haciendo Sí. negocios, yo no veo los demás. Yo veo Hace gente parte como del 60%. Sí. Gustavo, quisiera preguntarle puntualmente qué situaciones de corrupción usted pudo detectar allá, cosas que usted vio, que usted dice, aquí por ejemplo, yo tal vez en alguna parte lo oí hablar a usted de casi que de trata de personas dentro del Congreso. ¿Eso es verdad? Sí, eso existe, Vicky. ¿Cómo funciona esa red de trata de personas en el Congreso? Es el aprovechamiento, digamos, que hace el poder para... discúlpeme un momentico, Vicky, paren un segundito. Sí, sí, sí. Ya vamos a terminar, niños. Listo, Vicky, qué pena. Una situación ahí con mi mamá. Santi. ¿Pero está bien? Sí, ya. Se ha resbalado oído, pero ya está bien. Bueno, y ahora sí. ¿Íbamos en cuál? ¿Está bien? No sé la... No, está bien. Puta, se me olvidó. ¿Cómo funciona? Ya, te la hago de nuevo. ¿Cómo Mire, funciona la red de trata de personas dentro del Congreso? ¿Cómo funciona esa red? porque se van identificando, digamos, uno empieza a ver que empiezan a haber muchas niñas bonitas, ¿no? En diferentes ramas. Yo estoy diciendo de algo, denuncias que me hicieron ellas en mi oficina, Sí, 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 delante de mi está bien. secretaria que está de testigo, que estuvo ahí, ella fue la que me dijo, hay unas niñas que quieren hablar contigo. Yo le dije, bueno, las recibo, y esas son denuncias que me han hecho ellas. Y es a través de de lo que Gustavo Petro quiere atacar, que es la contratación por 2 o 3 meses, Sí. porque además la hacen de esa manera para poderlas esclavizar. O sea, si yo le hago un contrato de 2 o 3 meses a una persona que quiero tener esclavizada sexualmente, pues más fácil que vuelva a estar conmigo si que se lo hago por un año. Entonces las mantienen así con contraticos chiquitos de 4 meses, de 6 meses, de 5, de 2 meses, y las van esclavizando sexualmente. Eso fue la denuncia que me dieron ellas. Yo se la conté a varias personas ahí, por si las moscas, pero el problema que he tenido es que ellas no han querido dar la cara porque unas son casadas, el esposo no sabe lo que les toca hacer, otras les da miedo que el novio pues ya las deje, otras el temor a que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Pero es terrible lo que pasa con la mujer, y yo siento que no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. Entonces, el abuso de poder hacia la mujer es ¿Hay bárbaro. congresistas metidos en eso? Es decir, ¿eso es el patrocinio de congresistas? Sí, Sí. sí. Son ¿Y cuántas se congresistas. presentaron a su oficina? Primero fueron 2 y después tuve charla con otras 2, pero por separado. Digamos, 2 Ya. una vez y después con Por lo una y con menos otra. O sea, 4 como 4. denuncias. Sí, 4 personas. Y usted sabe cuáles son los congresistas y todo. Claro que sí.
Y le debe dar mucho asco verlos en el Congreso cuando estaba con ellos. Y porque pues, yo soy hombre, Vicky, si a mí me gusta una persona, pues yo la conquisto. Porque no puede uno tener la capacidad de conquistar a una persona. Obviamente, entre los 5 años que estuve en el Congreso, nunca yo parecía un caballito aquí con eso, porque yo ni las miraba, porque sabía que uno es tan de mala que parece que va mirando a alguien en una cámara. Nunca me tuve, digamos, no me involucré jamás con nadie del Congreso, porque me parecía que es grotesco cuando uno tiene una posición dominante, tener que abusar de esa posición dominante para poder tener a alguien. Incluso no le veo ni gracia. Creo que gracia tiene que estar con una persona contra su voluntad, yo no sé. ¿Y esos son senadores o son representantes? Los casos que conocí son del Senado. De la Cámara no. ¿Y son 4 senadores distintos ahí? Los que me mencionaron fueron como unos 6 entre senadores y personas que trabajan ahí. Debía, le repito, darle asco mirarlos a la cara. Me daba mucha rabia y yo no les hablaba casi. Sí. Pues bien, amigas y amigos, ya vimos las declaraciones de Gustavo Bolívar. Esto es realmente increíble lo que sucede en el Congreso de la República. Y el acoso del que está siendo parte algunas mujeres sometidas por ciertos congresistas muy poderosos. Es realmente repudiable. Habría que mirar es quiénes son esos congresistas para que estas mujeres no sigan sometidas de manera tan ruin. Entre otras cosas que dice el senador Gustavo Bolívar, también es sobre la mafia que se maneja dentro del mismo Congreso de la República. Obviamente hay congresistas con demasiado poder dedicado a otras cuestiones totalmente diferentes a la de legislar. Por tanto, lo que se van es formando ciertas mafias con la connivencia de grupos poderosos que entre ellos mismos se hacen obviamente el juego y se tapan todos sus delitos. Es realmente impactante estas declaraciones del senador Gustavo Bolívar. Hay que estar muy pendientes para las próximas elecciones al Senado para precisamente que no pasen personajes de estos y no se cuelen así como así para que lleguen a hacer daño obviamente a la sociedad en su conjunto, porque hacen daño por todos los lados. Así que hay que estar muy pendiente de este tipo de conductas y quiénes son los personajes para obviamente combatirlos. Bueno, amigas y amigos, dejemos por hoy esta información hasta acá. Háganme saber lo que opinan ustedes en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.